Bueno, vamos a la palabra del Señor, así que les animo a que busquen en su Biblia Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Efesios 5 del 21 al 33. Y antes de hacer lectura de ese texto, vamos a orar al Señor y a decirle que gracias por su palabra y que nos edifique conforme lo que Él ha inspirado y nos ha dado para que seamos formados para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias porque solo tú eres bueno, Señor. Eres un Dios perfecto. Todo lo que has hecho es ejemplar, es nuestro modelo. Nos inspiras a seguirte, pues la manera como el tiempo ha transcurrido y la manera como has revelado tu carácter. Cuando vemos tu palabra, Señor, simplemente nos muestra perfección, nos muestra, Señor, tu manera tan sabia de hacer todas las cosas. Le has dado estructura a nuestros hogares, al hombre, para que el hombre pueda conducirse en esta vida. Ayúdanos a entender de que el Evangelio no es tan solo cuestiones teóricas, sino que el Evangelio debemos llevarlo a la práctica. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Que conforme a tu palabra, Señor, nuestro corazón sea instruido y que podamos ser formados para glorificar tu nombre en lo que resta de nuestra vida, Señor, en lo que depara nuestro futuro. Que podamos ser útiles para ti, Señor, que podamos hacer tu voluntad y en nuestros hogares que sean sólidos, que tu palabra, Señor, sea glorificada en medio de nuestros hogares. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, por favor, ten cuidado de nosotros. Amén y amén. Muy bien, familia, quisiera invitarlos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Y les invito a que leamos atentamente ese texto. Es un poco prolongado, extenso, pero creo que bueno, de aquí vamos a sacar 5 elementos, 5 puntos, aspectos que van a ser, que son determinantes. A lo mejor podríamos hacer mención a muchos más elementos, pero el tiempo no nos da. Así que vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, escuchen, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este texto aparece en una carta preciosa que tiene una continuidad y lo vamos a ver en unos minutos.
Pero quisiera compartirles el título de la predicación. Hemos titulado este mensaje: Cristo y la Iglesia, el modelo perfecto para el hogar. Cristo y la Iglesia, el modelo perfecto para el hogar. Cuando vemos este título, pues tenemos que dos sujetos. Tenemos a Cristo, tenemos la Iglesia, y tenemos una mención, y es que ellos, o que la Iglesia, tanto Cristo como la Iglesia, son un modelo ¿para qué? Para los hogares. Entre otras cosas, todo hogar, todo padre de familia, todo esposo y esposa debería considerar, cualquier sea su posición o su rol, la manera como está unido la perfección de este modelo. Por favor, permítame decir lo siguiente: a lo largo de toda la historia de la humanidad, el Señor todo el tiempo ha acompañado, digamos, la humanidad ha hecho presencia en la misma y ha dado estructura, y esa estructura jamás nunca se ha desvirtuado en el sentido de estructura como tal. Claro que los hogares hoy en día, en cuanto a la dinámica, hemos visto en domingos anteriores, hemos hablado de los hijos. Hijos, honren a sus padres, obedezcan a sus padres. Hemos visto padres, no sean ásperos, no irriten a sus hijos. Pero ahora vamos a ver en este mensaje cómo debe ser el comportamiento entre aquellos esposos. Cómo debe ser, y creo que hay muchas variables que las vamos a considerar a lo último. Pero el Señor siempre ha constituido un orden. Dice la Escritura, y hablábamos en el tiempo, en 2 domingos anteriores, cuando el Señor en su orden plantea que deben haber padres e hijos. Entre otras cosas, esto, aunque hayan padres que irriten a sus hijos, o hijos que deshonren a sus padres, nunca el hijo se llamará de otra forma. Tendrá una posición ¿de qué? De hijo. Lo que quiero que entendamos es que desde la creación de la humanidad, desde la creación del hombre, Dios ha dispuesto un orden de todas las cosas. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y el hogar le ha dado una estructura, un organigrama que jamás será alterado. El hombre podrá decir que a lo mejor un hogar está constituido por hombre y hombre, mujer por mujer. Socialmente se puede decir eso, pero el orden de Dios es inalterable. Por más que la sociedad le parezca bien a lo mejor que una mujer tome como esposo a un trapo, a un muñeco de trapo, el orden de Dios no es casarse con un muñeco de trapo, que el muñeco de trapo como masculino de manera milagrosa, no sé, que se case con una mujer de carne y hueso. Hay estructuras inalterables en la Biblia. Y esta es una de las cosas inalterables de la palabra del Señor. ¿Sí? Lo que usted va a considerar a continuación. Pero hay algo adicional. Y es que a lo largo del tiempo, escuchen esto, a lo largo del tiempo, Cristo, el Padre, Dios, dispuso una revelación progresiva, y en el Nuevo Testamento nos muestra un modelo ejemplar y perfecto para los hogares. Todo el que quiera tener un hogar piadoso, toda mujer esposa que quiera ser una buena esposa, piadosa, virtuosa, deberá atender el consejo que Pablo escribe en Efesios, que Pedro escribe en su primera carta. El rol de la mujer en el hogar es determinante, como el rol de los hombres y los maridos. Así que quiero invitarlos, por favor,
para que consideremos 5 cosas que vamos a desarrollar en esta mañana. Lo primero son las relaciones de autoridad y sumisión. Relaciones de autoridad y sumisión. La Biblia habla acerca de que debemos relacionarnos, pero que en esas relaciones hay figuras de autoridad y hay figuras de sumisión. ¿Están conmigo? Yo debo someterme, ¿sí? ¿A qué me debo someter? Si soy hijo, pues yo debo honrar y obedecer a mi padre, ¿verdad? Esa figura de autoridad es mi padre, mas yo debo estar, ¿qué? Sujeto a mis padres, siendo obediente, ¿verdad? El apóstol en Efesios capítulo 6, bueno, no voy a entrar todavía. Así que lo primero es relaciones de autoridad y sumisión. Lo segundo que nos menciona el texto es un llamado a las casadas, a las mujeres. Y ustedes van a ver ahora unas variables. Pero en este segundo punto es un llamado a las casadas a que estén sujetas a sus maridos. Lo primero, hablamos de relaciones de autoridad y sumisión. Lo segundo, un llamado a las casadas que estén, ¿qué? Sujetas a sus propios maridos. Lo tercero, bueno, lo primero lo vemos en el versículo 21, si les doy el texto de una vez, en el versículo 21 de Efesios 5, 21. Lo segundo, cuando hablamos de las casadas, lo encontramos entre el versículo 22 al 24. Lo tercero, es un llamado a los maridos. Ya Pablo hizo un llamado a las casadas. Bueno, ahorita vamos a ver a los maridos. A estos maridos, el llamado es amen ¿a qué? A sus mujeres. Eso lo encontramos desde el versículo 25 al 27. Lo cuarto que vamos a ver hoy es una nota adicional. Esto es interesante. Una nota adicional a los maridos. ¿Sí? Entre otras cosas, Pablo habla 2 veces de los maridos. Hace énfasis en los maridos. ¿Sí? Hace énfasis en aquellos esposos, en los hombres del hogar. Pues bueno, el llamado en el cuarto punto es: maridos, amen a sus mujeres como a sí mismos. ¿Están conmigo? El texto primero, en el tercer punto decimos: maridos, amen a sus ¿qué? A sus mujeres. Pero en el cuarto, Pablo está haciendo un énfasis, está haciendo una nota adicional. Está diciendo a ustedes, maridos, otra vez, amen a sus mujeres como a sí mismos. Y eso aparece en el versículo 28 al 30. Y lo quinto y último sería: grande es este misterio. Entre otras cosas, lo que Pablo intenta describir acerca de la relación entre Cristo y la iglesia, y que debe ser una ilustración para el matrimonio. Pablo escribe esto, sin embargo, él dice: grande es este misterio. Podríamos quedarnos tiempo hablando de esto, ¿sí? Bien, así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí hay 5 cosas. Permítanme dar una breve introducción, porque cuando el Señor inspira su palabra, en ella encontramos maneras correctas para relacionarnos. Permítame, por favor, usted no va a encontrar en la Biblia una manera incorrecta, un llamado de parte de Dios a que actúe de manera incorrecta delante de sus seres queridos. Todo el que lea la Escritura, el que humildemente aprenda de la Escritura, el que se deje moldear por la Escritura, siempre va a resultar con un corazón piadoso, lleno de gracia, que va a favorecer y va a ser útil para todos aquellos que se encuentren a nuestro alrededor. La Biblia no incita a la violencia, la Biblia no incita a la venganza, la Biblia no incita a la grosería, a levantar la voz cuando el esposo hable o cuando la esposa hable, o cuando los hijos hablen, entonces actuar de manera que los haga irritar. La Biblia no nos lleva a esto. Ahora, escuchen esto:
debemos gozar los años. Dígale que está a su lado, tú debes vivir de manera piadosa para que disfrute los años que vienen delante de ti. Si tú quieres un hogar y un matrimonio ejemplar, y hablo a las parejas, y hablo a aquellas mujeres, y hablo a aquellos hombres, varones, pues si queremos hogares piadosos, no dejemos de considerar lo que dice la Escritura. Los mejores años de la vida son los que se viven aplicando la palabra del Señor. Ciertamente el texto en este tema dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Así que a los esposos les está diciendo la misma Escritura: el que haya ¿qué? Esposa, haya el bien y la benevolencia del Señor. Muchos podrán ser modelos hoy, pero ninguno perfecto como la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Están conmigo? Usted podrá ver hogares bonitos, ejemplares, pero ninguno como la unión en matrimonio, la unión desposada, la unión perfecta entre Cristo y la iglesia. No es posible tener otro modelo en medio de nuestra vida. El creyente debe ver a Cristo como el esposo y a la iglesia el comportamiento de cómo debería ser la esposa. Permítame, por favor, hago una descripción simplemente de esta carta, la carta a los Efesios, para que entremos en ese texto. La carta a los Efesios es una carta preciosa. Es una carta que se conoce como una de las cartas de la prisión. A lo mejor podría ser, estaríamos hablando acerca de la primera prisión de Pablo en Roma. Pablo escribe en esa primera prisión en Roma, escribe Filipenses, Colosenses, escribe Efesios y escribe Filemón. Probablemente el Evangelio, si algunos hemos leído Hechos capítulo 18, cuando aparece una pareja llamada Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, seguramente algunos estudios dicen de que probablemente fueron los primeros en llevar el Evangelio a Éfeso. Pero ¿por qué les digo esto? Porque este mensaje es un mensaje contundente a la iglesia de Éfeso. La pregunta es: ¿por qué este mensaje va a la iglesia de Éfeso? ¿Sabe usted quién era el pastor o quién estuvo inicialmente como pastor de esa iglesia? En la iglesia de Éfeso. Pues bueno, el apóstol Pablo estuvo alrededor de 3 años en esa iglesia pastoreándola. Pero luego de que la pastorea y él debe salir, porque lo hizo en el tercer viaje misionero, él tenía que regresar a Jerusalén. Pasa el tiempo y él deja a Timoteo. Así que Timoteo, la primera carta, por favor vayan a Timoteo, primera de Timoteo, para que ustedes puedan a lo mejor hacer una conexión. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea que Pablo está escribiendo a Timoteo, y Timoteo, claro, tuvo la experiencia de pastorear una iglesia como esta. Ustedes lo entenderán ahora en unos minutos por qué les digo esto. Así que Timoteo está teniendo la experiencia de liderar esta congregación, y dice: cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que la iglesia estaba permeada ¿por qué? Por doctrinas de demonios, por doctrinas que no conducían de manera ejemplar, bíblica a la congregación. En el versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Así que lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era el pastor de ¿qué? De la iglesia de Éfeso, le está diciendo: pilas, porque en la iglesia hay doctrinas diferentes. ¿Cómo cuáles? O más bien, primero, ¿quiénes eran los que enseñaban esto? Pues bueno, miren el capítulo 1, versículo 20.
Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que la iglesia estaba permeada ¿por quién? Por Himeneo y Alejandro, que estaban enseñando doctrinas ¿qué? Diferentes. Ahora, ¿cuáles eran esas doctrinas? Pues justamente las que tienen que ver con el matrimonio, con la unión la unión bíblica y correcta de Dios para con los hogares, entre las personas. Mire lo que dice capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? Casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que está diciendo Pablo es, mientras unos hablan en la iglesia de doctrinas diferentes, yo a ustedes, y más bien le dice a Timoteo, yo a usted le estoy diciendo que hable lo que es debido. Muchos prohibirán ¿qué? Casarse. Familia, con esto voy a ir a estos textos que leímos ahora, pero quería que pudiésemos entender, porque una de las cosas que Pablo hizo énfasis fue justamente en la estructura y la dinámica de la familia. ¿Están conmigo? La familia para Pablo no era cualquier cosa. El fundamento, claro que debe ser individualizado, la salvación, ¿verdad? Pero para Pablo era importante que todos los que estaban en la iglesia empezaran, las parejas, hombre y mujer, se vincularan en matrimonio y que ejercieran un gobierno direccionado por el Señor en su matrimonio. Esto lo vamos a ver ahora. Pero adicional a esto, la iglesia pasaron al menos alrededor de unos 35, 30 años. Estoy hablando de la iglesia de Éfeso. Pablo ya no estaba. Timoteo seguramente estaba ya anciano. Y el Señor Jesucristo, en Apocalipsis, Él revela una gran verdad acerca de esta iglesia. ¿Sabe cuál es esa gran verdad? A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 12, le dice, el amor de ustedes se enfrió. ¿El amor de ustedes qué? Se enfrió. O sea que esta iglesia, quienes tuvieron hombres ejemplares en la enseñanza. Pensemos en Aquila y Priscila. Pensemos en Pablo 3 años. Pensemos en Timoteo ejerciendo un pastoreo en la iglesia. Pues esta misma iglesia, al transcurrir los años, los creyentes se fueron ¿qué? Debilitando. Y su amor empezó a desquebrajarse, empezó a debilitarse. Y por eso el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso: el amor de ustedes se ha enfriado. Tengo contra ustedes que ustedes se han enfriado en la manera como se aman. Diferente a lo que Pablo resalta de la iglesia de Tesalónica. A la iglesia de Tesalónica, Pablo les dice: yo estoy muy orgulloso de ustedes porque ustedes ¿qué? Se aman. Donde vaya estoy hablando de ustedes. Todo el tiempo se aman. Escuchamos que se aman, y ese amor era un amor entre hermanos, pero en las familias se mostraba ¿qué? Que se amaban. Bien. La carta a los Efesios, entonces, en los 3 primeros capítulos está hablando de manera teológica, hay principios doctrinales, pero en los 3 últimos capítulos, para los que se detienen a considerar esta carta, son 6 capítulos. De los primeros 3 hay principios teológicos, los otros 3 son cuestiones prácticas del cristiano. Así que vamos a Efesios capítulo 5, por favor, vayan a ese texto y pensemos en lo que dijimos, lo número 1, las relaciones de autoridad y sumisión. Las relaciones de autoridad y de sumisión. Lo primero es que Pablo está hablando, si usted nota, Pablo está hablando de 3 figuras de autoridad. La primera figura de autoridad que está hablando Pablo
en Efesios 5 y 6 es padre, maridos, ¿sí? Maridos. La segunda figura de autoridad es padres. Y la tercera figura de autoridad es amos. A los padres, a los maridos les dice algo diferente a lo que les dice a los padres. A los maridos les dicen amen a sus esposas. A los padres les dicen no irriten a sus hijos. Y a los amos, si usted logra, por favor, en el versículo capítulo 6, versículo 9, dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Entre otras cosas, familia, tres figuras de autoridad. Lo primero es que maridos. Lo segundo es que padres. Y lo tercero que amos. Y tres figuras de sumisión. ¿Cuáles son? Esposas. Estén sujetas ¿a quién? ¿Quién es la autoridad de las esposas? ¿Los amos? No. La autoridad de las esposas son los maridos. Ahora, la autoridad de los hijos, ¿quién es? Los padres. O sea que los hijos deben estar en sumisión. Y la autoridad de los siervos, ¿quién es? Los amos. Los amos. Así que, nuevamente, tres figuras de autoridad: esposos o maridos, padres y amos. Y tres figuras de sumisión. ¿Quiénes son? Esposas, hijos y siervos. ¿Cierto? Y siervos. Ahí Pablo plantea: si esto se respeta tal como dice la escritura, pues las relaciones y la dinámica entre los amos y los siervos va a prosperar. Porque no es que a lo mejor alguien dice: pero yo cómo me voy a sujetar a un amo bien riguroso, bien odioso. No, pues a los amos también se le está diciendo: ejerza una autoridad digna, ejerza una autoridad piadosa y ejemplar. ¿Están conmigo? Tienen que obedecer a sus padres, y lo hemos hablado. Pero ¿cómo si mi padre me está incitando a esto? Pues bueno, los padres también demandan, y se les demandan ¿qué? Unos requisitos. Se les demanda también a ellos, tanto a los que ejercen autoridad como a los que ejercen sumisión. A ambos se les demanda santidad, dirección de Dios. Escuchen por favor, y esto nunca lo olviden: si esto se ejerce en las relaciones que tenemos a diario, pues creo que vamos a tener una sociedad diferente. Si los amos y los dueños de las grandes empresas fueran como estos amos bíblicos, pues a lo mejor no habrían siervos esclavizados. Y si los siervos fueran como esos amos, si los siervos honraran a esos amos como es bíblico, pues no tendríamos trabajadores perezosos. Si los padres hicieran el rol que deben de ser con sus hijos, pues no tendríamos hijos a lo mejor con argumentos para irritarse. Y si los hijos hicieran bien su trabajo, pues no tendríamos padres en deshonra. Y si las esposas hicieran bien su trabajo, tendríamos esposos que tendrían una motivación para poder amar a sus esposas. Si los esposos pues amaran a sus esposas, hicieran su trabajo, no tendríamos esposas desamparadas, no tendríamos hogares con hijos desamparados. Sería diferente, familia, si esto lo pusiéramos en consideración. Así que las relaciones de autoridad, Pablo una vez más, si usted nota en el versículo 21, por favor vayan a Efesios 5:21, allí me voy a apoyar para este punto número 1. Si usted nota en el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este pasaje es clave y no es un pasaje como de relleno. Pablo viene haciendo énfasis desde el capítulo 4, versículo 2. Si usted nota el capítulo 4 de ahí mismo de la carta a los Efesios, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que Pablo, antes de hablar de estas tres figuras de autoridad,
antes de hablar de tres figuras de sumisión, Pablo está diciendo y ensalzando y está diciendo: sopórtense unos a otros en amor. Es que yo lo tengo que soportar a él, pero él no me soporta a mí. ¿Cuántos queremos que nos soporten? Y es un error que nos soporten tal como somos. Pero cuando la otra persona se comporta tal como es, entonces ahí sí repelamos. Hay personas que dicen: no, pues a mí me va a tener que aguantar así como yo soy. Así. ¿Y por qué no te aguantas a los otros tal como los otros son? ¿Vistes que no te gusta? Entonces Pablo está ensalzando estas figuras, está diciendo: ok, sométanse unos a otros, sopórtense unos a otros. Esto es de aquí y de allá, y de aquí para allá. Esto es, si de esta manera se hace, vamos a tener vínculos. El amo no es más que el siervo, y el siervo no es más que el amo. Los padres no son más que los hijos, y los hijos no son más que los padres. Los esposos no son más que las esposas, ni las esposas de los esposos. Todos debemos soportarnos, y en la iglesia debemos aprender. Y los padres que están instruidos por la palabra de Dios deben aprender que no son más que sus esposas, ni las esposas son más que sus esposos. Porque entonces se corre el riesgo de que haya una imposición, haya un proceder desmesurado. Entonces es que usted tiene que hacer esto porque yo soy su esposo. Espérese un momento. Es que usted tiene que hacer esto porque yo soy su hijo. Pues bueno, es interesante porque lo anterior no es solo de todos los creyentes. No solo es de todos los creyentes, sino que todos deben estar en el temor de Cristo. Entre otras cosas, todos debemos soportarnos a todos, justamente para que la unidad no sea dictatorial. Si alguien ejerce algún liderazgo en el matrimonio de manera dictatorial, el amor de Cristo no está en esa persona. Ahorita vamos a ver algunas variables al final, porque sé que hay muchas variables. Y a variables me refiero a: ok, es que yo tuve un esposo, es que yo quedé viuda, es que yo no estoy casada, es que yo estoy en unión libre. ¿Qué hago? Pues bueno, ahorita vamos a ver esas variables. ¿Cómo y qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso? Pero nuestra voluntad en sumisión al Señor, escuchen esto, nuestra voluntad en sumisión al Señor, en respeto, en temor a Dios. Recuerden el versículo 21 que dice: someteos a otros en el temor de Dios. En la otra versión dice: en el temor de Cristo, en la verdad de Cristo. Entre otras cosas, nuestra voluntad en sumisión al Señor permitirá un aprendizaje de su palabra. Entre otras cosas, permítame por favor, necesitamos hombres, hijos, esposas, esposos, antes que ejercer un rol en el matrimonio, que ejerzan y que entiendan una verdadera identidad en Cristo, que sean reverentes a Cristo. Queremos ser buenos padres, pero no reverentes a Cristo. Así es difícil. ¿Están conmigo? Queremos ejercer autoridad, pero no reconocemos la autoridad de Cristo. Pues así es difícil. Porque si tú no te sujetas a Cristo, pero quieres que otros se sujeten a ti, pues lo que hay en tu corazón es una jactancia, es una arrogancia y necedad. Debes primero, esposa, aquella persona que me está escuchando, aún en las redes sociales, hijos, amos, siervos, antes de desempeñar un rol. Hay 3 capítulos atrás, 4 capítulos atrás que están hablando de la identidad del creyente, que están hablando acerca de que nosotros debemos respetar la figura de autoridad que solamente está en Cristo. Quien se someta a Dios, escuchen esto, quien se someta a Dios con diligencia y docilidad, lo hará en las relaciones interpersonales. Un esposo que se someta a Dios va a ser dócil, va a ser manejable, maleable, va a ser fácilmente formado cuando esté ejerciendo un rol en su hogar, cuando esté siendo esposo,
va a ser fácil aconsejarlo. Pero una persona necia, sabia en su propia opinión, pues siempre va a estar allí anclado. No va a permitir consejo. El sometimiento radica en el respeto a la autoridad de Cristo. ¿El sometimiento qué? Radica en el respeto a la autoridad de Cristo. Cristo es nuestra autoridad y a Él debemos reverenciar, respetar. Mi vida sometida a la voluntad del Señor resultará en aceptación cuando mi pecado sea mostrado. Fácilmente el carácter va a ser formado, familia. Hoy en día, hablar de maridos, amen a sus esposas, o parece que se omite esto. Entonces los hombres dicen, es que la Biblia dice que las mujeres deben estar sometidas a nosotros. Sí, y se te olvida que también dice que deben amar a sus esposas. Porque a lo mejor el hombre puede decir, tan chévere que se sujeten a mí. Sí, lo primero es que debes sujetarte a Cristo para que caiga ese ego de ti, porque tú no eres más que tu esposa. Ahora, si mi vida está en Cristo, familia, es diferente. Es totalmente diferente. Los hombres recuerdan aquella frase, es que deben someterse las mujeres a nosotros. Y las mujeres, yo no me voy a sujetar a usted. Y eso es un tire y afloje. De hecho, hoy en día, socialmente la mujer repela con un mensaje como estos. Y hablo de la mujer no bíblica, la mujer que no tiene un corazón piadoso, que se dispone y que tiene una buena actitud frente a la Biblia. Piensan que someterse, que el sometimiento que la Biblia dice a sus esposos es porque la Biblia lo que está considerando es y está incitando al machismo. Cuando la Biblia no está incitando al machismo, lo que la Biblia está diciendo es que haya orden en casa. El machismo repela con la Biblia, familia. El machismo no es correcto en la Biblia, porque de una vez por todas dice, sea reverente a Cristo, sométase en el temor del Señor, y a sus esposas no pretenda que se van a sujetar de manera como de cualquier manera. Debes amarla, y eso implica profundamente cuidarlas, respetarlas, protegerlas como Cristo ha protegido, ha cuidado y ha ganado a su iglesia. Así que una autoridad y sumisión semejante a la de Cristo, esto deberíamos formarlo en nuestros hogares. Que haya una autoridad y una sumisión en nuestros hogares. En nuestros hogares debe haber un hombre, y reitero, a lo mejor ustedes dirán, pero pues yo soy sola, pero yo ya no tengo esposo. Ok, hay variables, ahorita se las menciono, pero quiero ir al texto porque el texto en el versículo 21 está siendo puntual. De hecho, en cuanto a Cristo, si hablamos de Cristo, en cuanto a Cristo como figura de autoridad, Cristo amó su iglesia. Y Cristo como figura de, escuchen esto, como figura de autoridad se sujetó al Padre que está sentado en su trono, hablando aún, diciéndole que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que si Cristo ejerce una autoridad en la iglesia es porque primero ejerció su misión al Padre que está en el cielo. ¿Cuántos me siguen? Si Cristo ejerció o ejerce una autoridad, un gobierno en la iglesia, y es ejemplar para nosotros como modelo de marido, es porque antes ejerció una perfecta sumisión a su Padre que está en el cielo. Y eso usted lo encuentra en Hebreos capítulo 5, versículos del 5 al 7. Si usted logra ir a ese texto rápidamente, encontrará lo siguiente. Hebreos capítulo 5, versículo
del 7 al 9, perdón. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Su temor que reverente, había una reverencia por su padre, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermoso. Así que Cristo, como figura de autoridad, primero fue sumiso, se sujetó a su padre. Lo anterior aplica para el marido, para la esposa, los padres, los amos, los siervos. El cristiano lleno del Espíritu será humilde y sumiso. Sabrá respetar y no será soberbio. Mire, familia, la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su esposo, pero el amar a su esposa lo llevará a que haya una prioridad, una profunda prioridad que el hombre debe dar hacia su mujer. Entre otras cosas, el que debe, escuchen esto, el que debe servir más en el hogar no es la mujer. El que debe servir más en el hogar es el varón, es el hombre, y debe servir en todo el sentido de la palabra. Debe proveer, debe proteger, porque así Cristo nos mostró a nosotros los hombres. Él provee, Él sustenta, Él sostiene. Es interesante porque ustedes notan los textos que leímos en Efesios, y siempre está diciendo en el versículo 22, mire lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como siempre está hablando. Hay un conector y es cómo. Ese cómo demuestra si así lo vemos, así debe ser. Si Cristo lo hizo a sí mismo, así también hagan ustedes. ¿Sí? A veces pensamos que los que más deben respetar, los que más deben sujetarse, es la mujer al hombre. Pero resulta que el mismo amor del hombre lleva a priorizar la mujer. Lleva a que la mujer esté adelante, se sienta cuidada, se sienta protegida. Pues eso es lo mismo que vemos en el Evangelio cuando Cristo soporta, cuida, ha ganado a su iglesia. La reverencia continua del creyente hacia Dios es la base de la sumisión a otros creyentes. Por favor, que no se le olvide esto. La reverencia continua hacia Dios. Debe haber una continua reverencia a Dios. Y esto será la base de la sumisión hacia otros creyentes. Sabré conducirme. La esposa bíblica sabrá conducirse. El esposo bíblico, el marido bíblico sabrá cómo amar a su esposa. Qué mayor ejemplo, familia, que el que Cristo nos ha dado a nosotros los hombres. Qué mayor ejemplo. Pero quiero ir a lo segundo. Y lo segundo es lo quinto. Yo le di 5 cosas al principio, pues lo segundo resulta siendo lo quinto. Porque luego que Pablo menciona esta de sométase unos a otros como un texto clave de relaciones de autoridad y sumisión, Pablo, y quiero ir al versículo 32, porque el versículo 32 junto con el 21 son claves para entender estos textos. Porque el versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es: quisiera escribirles más, pero es tanto que grande es este misterio. Pero también lo podemos entender como que a Pablo, escuchen esto, se le fueron revelando grandes misterios que en la antigüedad no se consideraban. El entendimiento que debe tener la iglesia, la manera como el hogar en la iglesia debe ser llevado.
debe ser mucho más ejemplar que los hogares de antaño, que los hogares de nuestros antepasados, por la sencilla razón que nosotros ahora tenemos un gran misterio que fue revelado. Cristo amó a su iglesia y la ganó por su propia sangre, se entregó a ella, la santificó, la purificó. Y algún día la iglesia estará con su marido, con Cristo, en las bodas. Nosotros tenemos cada vez más, cuando leemos la Biblia, menos pretexto para justificar nuestras acciones. Pues si ellos antes se comportaron mal, es que no, pues mira, allá esa familia de antaño, allá en el Antiguo Testamento, ok, date cuenta que ese misterio que estuvo oculto durante años ha sido revelado a la iglesia. Y si la iglesia entiende la dinámica que Cristo y el vínculo y la unidad de Cristo con su iglesia, wow, familia, tendremos hogares prósperos. Y no prósperos en dinero, sino una riqueza en ciencia, en consejo, en amor. Una riqueza inconmensurable de principios, de crianza. El matrimonio es un reflejo sagrado del ministerio, magnífico y hermoso entre la unión entre el Mesías y la iglesia. Mira a Cristo y a su iglesia. No solo es admirable mirar a Cristo y a su iglesia, no solo es admirable, sino que debemos aprender que esta unión es inmarchitable y creciente. Ojo con esto. Pastor, pero es que yo considero que uno se casa y como que ya se termina todo. Eso es lo que socialmente se dice. La relación entre Cristo y su iglesia es inmarchitable. El amor será eternamente. Y así debe ser el amor entre un marido y una mujer. Eternamente. Que pasen los años, que pasen los desafíos, que pasen las circunstancias, que usted no sea capaz, que el otro no sea capaz, en las crisis, en los momentos difíciles. El amor debe ser inmarchitable. No puede decrecer, no puede involucionar, porque entonces el amor de Cristo no está allí. El amor de Cristo debe ser, nos ha mostrado en la relación entre Cristo y la iglesia, que es creciente, que permanece, que no se corroe, que no es marchitable, que no se corrompe. Hoy podemos entender que aunque Israel, siendo una nación escogida, amada, protegida, guiada, su proceder fue en pecado, se corrompió, sus prácticas fueron depravadas. Piensen por favor en esto. Israel como esposa o como mujer de Dios, su pueblo Israel, cuando en Jeremías le dice: levanta tu cabeza y mira con cuál de estos no te has echado, no te has prostituido. Aquí están todos, adoraste sus dioses, te dejaste espermear en la adoración. Pues aunque Israel, vemos, escuchen esto por favor, vemos a Israel una sumisión a su Dios defectuosa. Así no debe ser la iglesia. Quiero que vamos, por favor, permítame para terminar esto, porque Israel, piensen en esto, Antiguo Testamento, Dios a su pueblo. ¿Cómo fue Dios a su pueblo? Fiel, amoroso, protector, guía, amparo, fuerza, lo levantaba. Pero Israel, ¿cómo fue a su pueblo? ¿Cómo fue a su Dios? Defectuoso, imperfecto, corrompido. Pues el tiempo ha transcurrido y hoy ya no nos acerca a Dios una circuncisión hecha por mano humana, sino que Cristo es el que circuncida nuestros corazones. Y la iglesia no debe adorar a Dios de manera defectuosa, no debe sujetarse a Dios de manera defectuosa. Y de la misma manera como no lo debe hacer la iglesia,
la mujer no debe defectuosamente sujetarse a sus esposos. Lo vamos a ver ahora. Así que este gran misterio se nos ha revelado. Pero quiero ir a lo tercero. Lo tercero es: las casadas estén sujetas a sus propios ¿qué? Esposos, maridos, ¿verdad? Esto hoy en día es una cosa loca. ¿Cómo me voy a sujetar? Yo necesito igualdad de condiciones. Pues aquellos que dicen esto realmente no han entendido a qué se refiere la escritura cuando dice sujétese. Esposas, sujétese a sus maridos. Por favor, vayan al versículo 22. Mira lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si ustedes notan, el texto está diciendo como a Dios, como ustedes se sujetan a Dios, sujétense también ¿a quién? A sus maridos. Y luego dice, porque, es interesante porque en el versículo 23 hay un argumento. A lo mejor podrá salir una pregunta del versículo 22. Escuchen eso: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y la mujer dirá, ¿qué? ¿Y yo por qué qué? ¿Y yo por qué me tengo que sujetar a mi marido? Entonces Pablo da una buena razón, una perfecta razón, y dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque esto no está diciendo que si a usted le parece o no. Ya está establecido por Dios que así sea. ¿Están conmigo? Lo que está diciendo Pablo es una revelación absoluta. El marido es cabeza de la mujer, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Ahora, esto no es un sentido de inferioridad de la mujer. La mujer no puede sentirse inferior porque el marido es cabeza de la mujer. De hecho, Pablo está diciendo: así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿por qué la iglesia no es cabeza de Cristo? Porque no puede ser cabeza de Cristo. Así que toda la figura y el plan de salvación también es ilustrado en la manera como el matrimonio debe proceder. El Señor desde antaño, desde antes de la fundación del mundo, dispuso que Cristo fuese la cabeza ¿de qué? De la iglesia, no la iglesia la cabeza de Cristo. Porque entonces todo el plan de salvación estaría rebobinado y pues la iglesia sería ponderada y no Cristo. Cristo es la cabeza y esto está establecido desde antes de la fundación del mundo. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermoso. El marido es la autoridad establecida, familia, por Dios a su esposa. Dicho mandato es incondicional y se aplica a toda esposa cristiana, sin importar su capacidad, estatus. Hoy tenemos mujeres que ganan económicamente, son mucho más solventes que los maridos, pero no por eso la esposa debería ¿qué? Debería asumir el liderazgo del hogar. La estructura organizacional de Dios es marido sea cabeza de su iglesia, de su esposa, perdón, sea cabeza. Así conozca más, tenga más títulos, así sea más madura. Y esto para las esposas que hay aquí, que no tienen a sus maridos en la obediencia del Señor. Aunque usted conozca de Cristo, aunque usted sea más madura que su esposo, no intente asumir el rol de su marido. Denle lugar a su esposo. Denle lugar a su esposo. Porque en Primera de Pedro dice, Primera de Pedro, de hecho lo leyeron ahora al iniciar el servicio, en el versículo 3, Primera de Pedro 3, 1: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra
se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Es que yo no tengo, mi esposo no se congrega. Ok. Nunca intente tomar el lugar de su esposo. No lo haga. Esté desarrollando, aunque tenga más experiencia, aunque tenga más madurez, mantenga un espíritu afable, noble. Espere en el Señor. Espere en el Señor. La sumisión no debe ser reclamada. O cualquier otra disposición que le permita comparación con su esposo. Debemos evitar algo, familia, y es que las esposas reclamen ser amadas por sus esposos. Y que los esposos reclamen que sus esposas sean sujetas a ellos. Esto es vergonzoso. Y no hablo de que a lo mejor a mí me pasa a veces como que uno va y Dani me dice: mi amor, hoy no me has dicho nada lindo. Entonces pues no tiene que ver con esto justamente tan firme, ¿sí? Sino en el sentido de que hasta en la muestra, hasta en el evidente proceder, la esposa esté, ¿qué? Como dicen por ahí, mendigando amor. Esto no es de Dios. Esto dejémoselo a una persona que no sea creyente. Pero si la esposa es creyente, sujétese a su marido. Y ya sabemos variables, ya sabemos los requisitos un poco de aquellas cosas de la sujeción. Si va en contra de la moral de Dios, si la mujer está sujeta a servidumbre, si ya es una esclava de su esposo, si es violentada por su esposo, en esos términos no es posible que se sostenga una relación. Por eso vienen las cartas de divorcio. Y por eso Dios no está de acuerdo con el divorcio. Porque el divorcio, no vemos en la Biblia que Dios nunca se divorció, que se divorció de su esposa. Aún teniendo un pueblo infiel, siempre estuvo ¿qué? Fiel. Ahora lo que se le demanda a la iglesia es que sea fiel. Pero hay algo que es maravilloso. Y es que la iglesia por sí sola no se santifica, sino que mediante las escrituras Dios mismo santifica a su iglesia para sí. Y ha provisto su espíritu para que su novia se acicale y se prepare para el día del Señor. Esto es maravilloso. Dios lo ha hecho todo, familia. Todo lo ha hecho. Todo lo ha hecho. Es impresionante. La esposa debe ofrecer a su esposo de manera voluntaria una sumisión y amor de manera voluntaria. Cuando vemos en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y esto es interesante, porque la idea es que la autoridad y sumisión de las casadas lo sean a sus propios maridos. Entre otras cosas, la sumisión debe ser ¿qué? De la mujer debe ser ¿a quiénes? A sus maridos. No es que porque el vecino dijo y el otro, el dueño de la lechera y el otro dijeron, entonces usted tiene que salir a correr. No, mi esposo. La sumisión debe ir ¿a quién? Al esposo, a sus propios maridos. Pablo no está diciendo apenas esta persona habla, usted siga corriendo. Usted tiene un esposo. Y el esposo debe ¿qué? Debe considerar junto con usted aquellas cosas que usted planea. Ahora, porque ambos se pertenecen, esto es maravilloso. Por favor, vayan a
Primera de Corintios 7 del 3 al 4. Primera de Corintios 7 del 3 al 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Ambos deben ¿qué? Cumplir con su deber. Ninguno es más que otro. Ambos tienen que remar. Ambos tienen que apretar los dientes. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino que. Así que si usted está proyectos de matrimonio, si usted ya está casado, si ya estamos casados, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así como a Cristo le pertenece la iglesia, y a la iglesia le pertenece Cristo, pues así mismo nosotros. Mi esposa me pertenece a mí, y por eso a mí debe ser sumisa, y por eso a ella debo amar más que a otra mujer, más que a cualquier otra mujer, porque es mi esposa. Así que esto crea un vínculo que es que no se rompe. Cristo es el ejemplo del liderazgo amoroso y autoritativo. Cristo ejerce autoridad sobre su iglesia, pero a la vez ejerce un amor sobre su iglesia. Así como el Señor lideró su iglesia de los peligros del pecado, la muerte y el infierno, el esposo debe hacer provisión para su hogar. El esposo debe proteger y preservar a su esposa, llevándola a la bendición mientras ella se somete. Mientras mi esposa está en su misión, el esposo debe estar ¿qué? Debe estar ejerciendo su labor. Vayan por favor a Efesios, nuevamente regresen a ese texto. Efesios. Así que es interesante porque dice en el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Esto es maravilloso, es demasiado bueno. Pablo da por sentado que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo aquí? Él da por sentado de que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido y el que ha sido traído de los muertos, Él da por sentado de que esos creyentes no quieren otra cosa sino que obedecer en sumisión a su Cristo, a su Dios. Es interesante porque nuevamente, versículo 24, así que como la iglesia no dice estará sujeta a Cristo, sino dice está. Y esto Pablo lo escribe, recuerden, en la primera prisión en Roma. Estamos hablando entre el 60 y 62 después de Cristo. Estamos hablando de que han pasado más de 2000 años. Y él da por sentado de que la iglesia que él ganó ya está sujeta a su esposo, a su marido. Así también las casadas lo estén a sus maridos. Y dice que, a lo último, en todo dice. Punto número 4. Este va hacia ¿quiénes? Hacia los maridos. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La expresión amen a sus mujeres es hermoso. El esposo escuchen, es responsable del trato y del proceder con su esposa. Debe amarla sin ningún tipo de interés, sin reservas y de manera sacrificial. Hoy en día hay un ejercicio matrimonial por intereses. Casémonos por papeles, para que me vaya bien en el otro lado, para que pueda pasar al otro lado del charco, para que esto, para que lo otro. Eso no se hace, familia. No debe haber un tipo de interés. Debe haber un amor del padre, del esposo a su esposa sin reserva alguna, de manera sacrificial, tal como lo hizo Cristo por su iglesia. Cristo por su iglesia siempre la amó y de manera sacrificial ¿qué? Fue
amparó, apretó los dientes, murió en una cruz, cargó un madero, fue crucificado. Y en Hechos 20:28 dice que Él ganó la iglesia por su propia sangre. Él se entregó a ella. Lo que nos dice es que el esposo que ama a su esposa debe ser ¿qué? Debe entregarse a ella en todas las cosas. Ese es el amor sacrificial. Ese debe ser el verdadero amor de un hombre que ame a su esposa. Me entrego a ella y es primero ella. En el organigrama de familia, de hogar, primero mi esposa porque la amo. Me entrego a ella. Imagínense si primero Cristo hubiese pensado en Él mismo. No, pues es que yo soy el rey, yo cómo me voy a untar y cómo voy a ir allá para poder hacer esto y salvar. Dice que Él salvó, Él es el salvador de su iglesia. De la misma manera debe proceder el marido, debe entregarse a sí mismo por ella. Esto es maravilloso. En el versículo 25 al final dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo dio todo lo que tenía, incluida su propia vida, por el bien de su iglesia. Así debe ser el marido. El marido debe ser ¿qué? Debe dar todo lo que tiene por su esposa. Si la esposa requiere un par de zapatos y si usted también lo necesita, ¿qué es primero? La esposa. ¿Sí? La esposa. Si la esposa necesita estar, a lo mejor requiere alguna atención, la esposa. Alguna vez José Ordóñez, el comediante, Ordóñez de la Risa, alguna vez estuvo aquí en la iglesia, pero ya hace muchos años, cuando estábamos en Telepacífico, y él decía que una vez que sus hijos se sentaron a almorzar y la mamá había hecho una comida, y entonces sus hijos le dijeron: mamá, pero esto no te quedó para nada sabroso, esto quedó feo. Y no solamente le dijeron eso, sino que intentaron irrespetar a la mamá y deshonrarla. Así que él le pegó a la mesa y le dijo: ya basta. Antes de ser su mamá, fue mi esposa. Y a mi esposa ustedes la respetan, porque mañana ustedes crecerán y tendrán la suya. Yo ya hallé la mía. Debo hacer respetar que mi esposa, aún de mis hijos. Mi esposa. Hoy en día tenemos los cables cruzados porque no hay amor entre las parejas. Entonces primero son los hijos y luego la esposa. Amen. No dice amen a sus hijos. Dicen amen a sus esposas. Entréguense a ellas. Finalmente ellas estarán con nosotros hasta el fin, cuando ya seamos realmente insoportables. Conozco por pacientes, por mi profesión, conozco personas, hombres con demencia senil, Alzheimer, que tienen que cambiarles el pañal, que tienen que asistirlos con medicamento. Esas mujeres ahí. Y los hijos ya no viven en casa, viven allá en el apartamento solito, los viejos, y la viejita ahí con él, y asistiéndolo y cuidándolo. El amor bíblico entre una pareja debe ser para siempre y no se marchita. En Colosenses 3:19, Pablo lo habla no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a la iglesia de Colosas, y le dice estas mismas palabras. Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sean ¿qué? Ásperos, no sean duros, no sean rudos. Nos falta, queridos esposos, nos falta. Los que están en proyección aprendamos. Esta es la manera de Dios, familia. Y por último, maridos, amen a sus mujeres como a sí mismos.
Es lo número 5, ¿verdad? Maridos, amen a sus mujeres como a sí mismos. Esto es maravilloso porque en el versículo, en el versículo 28, el versículo 26 quiero que lo leamos primero. Dice: para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de esto? Bueno, lo más no, hay muchas cosas, por supuesto, pero miren el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. De presentársela a sí mismo. Así que si queremos mujeres piadosas en casa, provea para la piedad de su esposa. ¿Están conmigo? Porque Cristo proveyó para la santidad y la purificación de su esposa. Dice la escritura que Él la santificó y la purificó por la palabra. O sea que Dios proveyó a la iglesia ¿qué? La palabra. Para que por la palabra su iglesia sea ¿qué? Purificada, santificada, se acicale y en el día de las bodas pueda venir ¿qué? Esplendorosa y radiante, sin mancha y sin arruga. Eso mismo debe hacer el esposo. Debe proveer para su esposa. Proveer para su esposa. A veces queremos ver mujeres, nuestras esposas, queremos verlas bien. Ok, provéele a tu esposa. Mi amor, pero o ni siquiera se dice mi amor. Si no, vea ese pelo suyo como está todo feo, hágale algo. Provéale a su esposa. Ayúdele a su esposa. ¿Sí? Invierta en su esposa. Cuide a su esposa. Ahora, como decía Pedro, esto no tiene que ver con peinados ostentosos. ¿Sí? Dame para las uñas. Dame para el no sé qué. Tranquila. Esto debe conducirse en el marco de la piedad y de la Biblia, de lo correcto. Hoy en día, sin citar la Biblia socialmente, por supuesto, hoy en día hasta memes hacen de que las esposas le reclaman a sus ¿qué? A sus compañeros, pero ni siquiera son compañeros, ni siquiera son esposos, mejor. Simplemente es: provéame porque usted se está yendo a la cama conmigo. Esto es más triste. Entonces está desvirtuado, totalmente desvirtuado, corrompido toda la dinámica que Dios estipula en su palabra. El hombre, qué bueno que el hombre provea para su casa, y más que proveer cuestiones monetarias, provea también palabra, madurez, que provea aprendizaje. Una de las cosas que yo, cuando conocí a Daniela, yo decía: Dani, pero es que tú también sabes palabra, ¿sí? Y entonces yo dije: no, yo tengo que saber más palabra para poder enseñarle a mi esposa, ¿sí? Para poder enseñarle. Entonces yo trataba como de estudiar, y ella me hacía preguntas y yo me sentía como que, oh, bien, porque le estoy proveyendo a mi futura, ¿no? Ya éramos novios, así que teníamos una proyección de matrimonio, claro, y yo quería proveer en ese sentido a mi esposa. Quería enseñarle a ella, ¿sí? Y así debe ser. Cuando mi esposa a veces está estudiando para la semillita, me dice: mi amor, no entiendo esto. Y le digo: venga, mi amor, venga. Y estudiamos y me dice, me cuenta, la escucho. Si somos cristianos, debemos esforzarnos, familia, más y más. El esposo deberá conducir a su esposa para que, así como Cristo purifica a su iglesia, el esposo procure diligentemente soportar el pecado de su cónyuge. Si su esposa se equivoca, ¿qué hace Cristo cuando la iglesia se equivoca? Enseña, provee, consuela. Así mismo debe ser el esposo. Debe consolar, debe animar, debe levantar los brazos, enjugar sus lágrimas. Un marido cristiano debe cuidar a su esposa con la misma devoción. Esto lo saqué
de un comentario de la Biblia de John MacArthur. Dice: debe cuidar a su esposa con la misma devoción y entusiasmo, dedicación, etcétera, que se cuida a sí mismo. Si el hombre quiere verse bien, va donde el barbero y se ve bien chusco, así mismo debes cuidar a tu esposa. Si tú te amas a ti mismo, entonces que se refleje ¿qué? En tu esposa. Porque lo dice el texto, versículo 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos, perdón. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ojo con eso. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. De manera que podríamos decir que el que no ama a su mujer, ni a él mismo se ama. Hasta él mismo se descuida. La exhortación de Pablo es: ok, así como ustedes se aman a sí mismos, así mismo amen a sus esposas. De la misma manera. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció jamás a su propia carne. El amor por su esposa debe llevarlo a ponerla en primer lugar. Antes que él mismo, el esposo que ama a su esposa mantendrá un hogar sólido, ejemplar, digno de admirar. Así que en el versículo 29, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está hablando del cuidado de Cristo que tiene por su iglesia. Y Pablo termina estos textos citando un pasaje que aparece en Génesis, cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En el versículo 33 dice: por lo demás, dice: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete ¿qué? A su cónyuge, a su esposo, a su marido. Hoy en día vemos cuestiones necias, familia. Es que yo estoy casada pero no capada, es que dicen, ¿sí? Así que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, pero estoy casada y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y yo no tengo por qué decirle a él hacia dónde voy, por qué esto, por qué esta amiga. No, usted no se manda sola. Ahora, lo mismo de aquí para allá. No, es que ya vengo, es que me voy con mis amigos. Espérese. Si nos casamos, espérese. Usted no se manda solo. Usted ahora es mío. Entonces, uy, ¿sí? Ahora es mío. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con el respeto, el vínculo perfecto que nos ha mostrado Jesucristo y su iglesia. Algunas variables, y con esto termino. Una primera variable es: soy un discípulo de Cristo, pero soy soltero o soltera. ¿Qué hacer? Soy un discípulo de Cristo, pero soy soltero y soltera. No conozco a mi cónyuge, no conozco a nadie. Pues, ok. Pues aquí va el consejo para usted. Usted puede a lo mejor meditar en 1 Corintios 6, del 12 al 20. Que usted debe saber de que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Así que evítese dolores de cabeza y no ponga los ojos donde no debería ponerlos, si usted es un discípulo de Cristo. Porque si usted se enamora de un sinvergüenza, usted no se está enamorando, como decía Adrian Rogers, pastor Adrian Rogers, decía: usted no se está enamorando de un hijo de Dios, usted se está enamorando de un hijo del diablo. Así que su abuelo es Satanás, o lo que salga de ustedes es abuelo. Satanás sería el abuelo. Algo así decía Adrian Rogers. Pero a los solteros y solteras, evítense dolores de cabeza. Están a tiempo. Esperen en el Señor. Ustedes son del Señor. En Cristo tenemos plenitud. Si usted a lo mejor tiene un deseo ardiente, espere en el Señor. Y si usted es un discípulo de Cristo, arrepiéntase siempre, todos los días.
sujete su carne y no permita que usted vaya a caer en tentación. Porque en el momento que caiga en tentación, esto puede ser desastroso. Porque en una tentación, muchos han quedado en embarazo, muchos al quedar en embarazo abortan a la criatura y peor dolor, queriendo huir de las consecuencias. Lo que está haciendo es haciendo una ola mucho mayor que va a golpear tu vida. Así que espera en el Señor. En primera de Corintios 7, versículo 1 y 2, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno no le sería tocar al hombre, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si usted es soltero y tiene muchos deseos, espere y cásese. Si tiene el don de la abstinencia, como dice Pablo, pues mejor no le es meterse en ese rollo. Es más, en el versículo 32 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo, dice el texto: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entre otras cosas, el soltero estará ¿qué? Para el Señor, vivirá para el Señor. Pero que no esté con congoja, que no esté triste por ahí apachurrado, como pues si está todo apachurrado, cásese y deleítese en el lecho del matrimonio. De lo contrario, absténgase, porque no será ningún lecho ni algo virtuoso. Será horrible el pecado que viene si pecamos conociendo del Señor. Primera variable. Segunda variable: estoy en unión libre, pero soy cristiana y él no. Estoy en unión libre, conozco del Señor, bueno, soy cristiana, pero él no. ¿Qué me dice con respecto a eso? Bueno, cásese, procure el matrimonio. Si usted está en unión libre, lleva años en unión libre, compórtese con una mujer piadosa, persuada a su esposo y espere en el Señor. En primera de Pedro capítulo 3 lo dice, lo leímos: estén sujetas las mujeres. A lo mejor podrán ganar sin palabra a sus esposos que no creen en la palabra del Señor. Pero el que él no se quiere casar, quiere estar conmigo, tenemos hijos, quiere estar conmigo, pero no quiere casar, manténgase, permanezca. No vaya luego a dejar hijos desamparados. Eso sí, no vaya que porque no está casada, ni él está casado, adviértale. O usted, que no vaya que no vaya a caer en tentación con otra persona que porque está en unión libre. Mantenga su fidelidad con esa persona, sea testimonio y sujétese a la autoridad de la palabra. Número 3, otra tercera variable: nos casamos pero no somos cristianos. No, ya estamos hechos ya. No, usted se podrá casar, pero si usted no cree en Jesucristo, usted va rumbo al infierno, porque el matrimonio no salva a nadie. Usted se casa y así como son casados, crean en Jesucristo, confiesen sus pecados y vivan bajo el gobierno de la Biblia, el gobierno del Señor. Es que soy casado pero no somos cristianos. Bueno, les falta todo. Les falta a Cristo. No porque son casados. Alguna vez les dije a una pareja, les dije: no crean que porque ya se casaron ya van derecho al cielo. No crean en Jesucristo y verás. Deben renunciar a su pecado. Eso está en Juan capítulo 17 versículo 3. Primera de Corintios 7, 33 y 34. Mire lo que dice. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. Hasta allí. Asimismo, bueno, ahorita para hablar de la doncella. Así que
Debemos, en Juan 17:3 dice que Jesucristo, el conocimiento del Señor es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué les falta a los que son casados y no son cristianos? Que conozcan acerca de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Ahora, número 4, otra variable. Estamos en unión libre, somos cristianos, pero no casados. Estoy en unión libre, soy cristiano, pero no nos hemos casado. Ok, cásense. ¿No hay otra? Cásense. Primera de Corintios 7 del 1 al 2. Si usted a lo mejor, pues, como dice el texto, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, ¿qué? Pues cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Es que estoy en unión libre, bueno, vaya y soy cristiana, ok, vas allí, ¿sí? No, que es que nos conocimos y eso fue una cosa loca. No importa. Ahora eres cristiano. Ahora están los dos caminando juntos, ¿ok? Cásense. Provean, enrútense, hablen, comuniquen, oren al Señor y ejerzan el matrimonio para que disfruten del hecho del matrimonio. Otro punto. Soy viuda. Soy viuda. ¿Qué pasa con las viudas en la Biblia? Pues las viudas, dice en Primera de Timoteo 5, si pueden ir por favor. Simplemente doy esta variable y la otra y termino. Primera de Timoteo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ya les explico. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Esto es una locura. ¿Habían leído ese texto? Pues bueno, familia, les explico rápidamente para que oremos. Finalmente en el versículo 16 dice: si alguno tiene viudas a su responsabilidad. En ese tiempo pues las viudas a lo mejor eran amparadas por familias de la iglesia. Entonces el texto, Pablo está diciendo: si alguno tiene una viuda en su casa, pues manténganla, es decir, ayúdenla, no la dejen sola. Ahora, esa viuda no es cualquier viuda. Es una viuda que creyente. Es una viuda que muestra piedad, que hace parte de la iglesia. De hecho, en el versículo 9 usted dice: se ha puesto en la lista solo la viuda no menor a 70 años. Entre otras cosas, si en la iglesia tenemos una lista de ayudas para aquellos viudos mayores de 70 años, a esos que ayúdalos.
¿sí? Si tienes una viuda en casa, ayúdala tú, ayúdala en la casa, para que no sea ¿qué? Una responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia deberá ayudar a otras viudas que a lo mejor, decir, como que no le delegue la responsabilidad a la iglesia si usted lo puede hacer. Ahora, hay unos apartes. Está la viuda mayor de 70 años, debe cumplir requisitos. Los 70 años debe ser ayudada por la iglesia. La viuda que espera en el Señor, esa es otra condición de la viudez. La viuda que espera en el Señor, como lo dice el versículo 5, la viuda que se entrega a sus pasiones, esa es otra viuda. ¿Sí? ¿Y por qué estoy hablando de la viudez? Pues porque esto hace parte del tema que estábamos hablando. Porque es que yo tenía esposo, pero ya no tengo. ¿Qué hacer? Ok, si usted es una viuda que no tiene ni 70 años, ni tampoco es muy joven, el texto dice, el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahora, si la viuda tiene hijos y familiares, que esos familiares honren ¿a quién? A la viuda. Bien, hay unas viudas que son muy vulnerables y son las impulsadas por los deseos, por sus propios deseos. Muchas veces, de hecho, la iglesia tenía una lista y ese tipo de viudas se incluían en esa lista, diciendo: yo nunca más me voy a casar. Y entonces Pablo les dice a esas mujeres que lo que están buscando es que alguien las ampare, que van con otra intención. A esas mujeres no les ayudes, no las tengas presentes. Ahora, dice la palabra, está la pregunta: ¿y si yo tuve un esposo y ya no está? Y hablo de que ejercí matrimonio, pero murió mi esposo. ¿Qué hago? ¿Me puedo volver a casar? La respuesta es sí, te puedes volver a casar. ¿Sí? En el versículo, las viudas jóvenes, está diciendo las viudas jóvenes que se casen. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes ¿qué? Se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Parece ser que la presa fácil, escuchen, la presa fácil para aquellos que andaban metiéndose de casa en casa eran las viudas, porque estaban desamparadas, porque no había un marido que las amara, que las hiciera respetar. Todo lo que hemos dicho ahorita, como ya está desprotegida, entonces es vulnerable. Entonces, a esas mujeres ¿qué? Ayúdenlas. Y a esas mujeres, pues bueno, cásense, críen hijos, gobiernen su casa. ¿Sí? Otra variable, y es: no soy viuda, soy separada, tengo hijos, pero nunca me casé. Otra vez, no soy viuda, no se me ha muerto nadie, pero soy separada. Soy separada. Tengo hijos, pero nunca me casé. Primero, si usted se casó, pues el matrimonio ¿dónde está? ¿Sí? Y si nunca se casó, Primera de Corintios 7 del 1 al 2. Primero, ame a Cristo. Y segundo, si usted siempre vivió en unión libre, tuvo hijos, nunca se casó, si usted tiene el contacto, si todavía hay un vínculo con el padre de sus hijos, pues trate de conciliar. De lo contrario, ¿qué? De lo contrario, pues no tienes un matrimonio, digamos, establecido. Así que puedes casarte. Lo mejor es que te cases o que te mantengas sola. Pero que no sea como una mujer despiadada que simplemente está metiéndose de alguna manera con personas, ¿sí? Con hombres. No lo haga, por favor. Y lo último, Primera de Corintios 7 del 36 al 38. Padres que tienen a sus hijas vírgenes antes de que se casen. Si usted es un padre y tiene a sus hijas vírgenes, Primera de Corintios capítulo 7, por favor.
dice el texto, versículo 36 y 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Ese es un consejo que los padres le dan a los hijos. Si el hijo es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Entre otras cosas, lo que Pablo está diciendo acá es como si los padres tuviesen el gobierno todavía ¿de qué? De sus hijos. O sea, que el hijo o la hija que esté virgen, que esté bajo el gobierno de sus padres, debe ser ¿qué? Debe estar gobernada por sus padres. Y dice, pues si la hija ha resuelto, si en comunicación con la hija ha resuelto guardar a su hija virgen, pues que no se case, bien hace. Pero si la muchachita debe, de hecho hoy en día no pasa eso. Hoy en día lo que se está haciendo es póngale la pila y que planifique y que se enrede y que fornique y que haga una cantidad de cosas. Pues esto pasa porque no hay una instrucción antes de que sucedan estas cosas, sino que cuando vienen ya está como carne para el asador. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Aquí hablamos de esas mujeres que están en libertad por su viudez. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bien, estas son algunas variables que podemos encontrar en términos generales, familia, para que oremos. Los maridos amen a ¿qué? A sus esposas. Las esposas sujétense a sus maridos. Es que mi esposo no es creyente, no intente asumir el rol de su esposo. Es que yo gano más que mi esposo, no intente asumir el rol de su esposo. Sea paciente, ¿sí? Vamos a orar, familia. Qué buen ejemplo nos ha dado Cristo, amén, en amar a su esposa, a su iglesia. Y qué ejemplo deberíamos tener de lo que es la iglesia. La iglesia, yo soy uno de los que piensa que la iglesia, hay un remanente muy fiel de la iglesia, que se sujeta a Cristo, que ha entendido que Cristo ama, que Cristo le ama. ¿Están conmigo? Un aplauso al Señor. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar. Por favor, póngase sobre sus pies. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Cada uno creo que debe resolver o debemos continuar, permanecer en el Señor, como dice su palabra. Así que ánimo, ánimo. Esto nadie lo podrá desestructurar. Esta es la estructura del Señor. Él nos mostró a través de Cristo la manera como nuestros hogares serían ser bien llevados a su manera. Y creo que por mi experiencia propia, termino, pues yo soy muy feliz con mi esposa y con mi hijo. El hogar que tenemos es un hogar pues, virtuoso, digo yo, lleno de gracia del Señor. Y bueno, creo que esto lo ha hecho el Señor por su gracia simplemente. Así que vamos, familia, adelante. Y creo que todas estas enseñanzas de la familia, o usted es padre, o usted es hijo, o usted es esposa, o usted es esposo, algo es usted. Pero creo que algo tenemos que ajustar en nuestra vida. Si somos hijos y a lo mejor deshonramos a nuestros padres, pues ahí está la palabra. Si somos padres, si somos ásperos con nuestros hijos, los irritamos, ojo, ¿sí? Si somos amos o si somos siervos, ahí también está la escritura. Bien, vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno con nosotros siempre, Señor. Gracias por el ejemplo